Bien. ¿Ustedes? Vamos a leer la publicación del presidente Trump. Bueno, está traducido. A ver, ponlo en inglés y luego la traducción para que... Bueno, este es en inglés. Esto es lo que publicó después de la llamada que tuvimos. Y su traducción es: después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Prácticamente todo el comercio que tenemos con Estados Unidos está dentro del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Hay una parte que tiene que ver con reglas de origen, pero todo está prácticamente dentro del tratado comercial. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Recuerden que él anunció que el 2 de abril va a anunciar tarifas, le llama él, aranceles le llamamos nosotros, a todos los países del mundo. Entonces nos pone a México dentro de ese acuerdo internacional o de la decisión que va a tomar, más que acuerdo, porque es una decisión de ellos, pero nos pone dentro igual que a cualquier otro país del mundo, no con lo que estaba haciendo ahora, que finalmente nos excluía de ese proceso. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos, bueno, él le llama inmigrantes ilegales, nosotros los llamamos indocumentados, porque nadie es ilegal, indocumentados, ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. Y nosotros contestamos lo siguiente: muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal del fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del TEMEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países. Bueno, fue una llamada muy respetuosa. Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Nosotros siempre hemos tratado con respeto al presidente Trump y él en las llamadas siempre nos ha tratado con respeto. Incluso si ustedes ven cómo se ha referido a mí en las veces que se refiere a mi persona, lo hace con respeto. Y nosotros siempre nos hemos referido a él con respeto. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy, muy respetuosa, como han sido las otras 3 llamadas en que hemos hablado. Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes. Resultados con relación particularmente a la disminución del cruce de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Les voy a mostrar una gráfica que elaboramos el día de ayer con datos de la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, del CBP, que se llama en inglés. Estos son las incautaciones que hace Estados Unidos de fentanilo de su lado de la frontera. O sea, ellos revisan de su lado de la frontera y incautan fentanilo.
¿Qué sucede? Si nosotros estamos incautando más fentanilo en México, pues va a pasar menos fentanilo a los Estados Unidos. Cosa que hemos estado informando cada 15 días. Entonces, fíjense nada más, de enero a febrero, a ver, préstenmela. Esta es la reducción, seizures en inglés quiere decir incautaciones. Entonces, esta es una información de ellos, de su agencia de aduanas y fronteras, o frontera. Entonces, en octubre pasaban 899 kilogramos, o pasaron 899 kilogramos. Después hubo una reducción. De aquí a aquí la reducción es más o menos del 50%, pero estamos hablando de 1, 2, 3, 4 meses. La reducción de enero a febrero, recuerden que nosotros hablamos el 3 de febrero, él entra al gobierno el 20 de enero, nosotros hablamos el 3 de febrero, si mal no me equivoco, ahí fue que decidimos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, que entre otras cosas pues están revisando vehículos para ver si tienen armas, drogas, etcétera. Entonces, solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos en la frontera con México se redujeron en 41.5%. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos y además se la expliqué de que lo que habíamos decidido de los 10,000 guardias en la frontera, la revisión en aduanas, pues nos estaba dando resultados. También le comenté pues de la reunión que había habido en Washington con su equipo de seguridad, nuestro equipo de seguridad, el Procurador General de la República, el Fiscal, perdón, General de la República de México y su fiscal, esa reunión que hubo en Washington, donde se llegaron a una serie de acuerdos de cooperación y colaboración en el marco de nuestras soberanías. Entonces le dije, estamos teniendo resultados, presidente Trump, ¿por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México? Y no fue ni amenaza, nada, sencillamente entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos pues igualdad de circunstancias, ¿no? Él al principio pues planteó que se quedaran las tarifas y luego revisáramos, en fin, hubo un diálogo. Y pues le seguí informando pues de muchas cosas que hemos hecho en México en relación a la seguridad. Incluso la decisión que tomó el Consejo de Seguridad de las 29 personas privadas de la libertad que se enviaron a Estados Unidos. Es decir, los resultados que se habían tenido en estas fechas, las detenciones, etcétera. Y él finalmente pues nos hizo la propuesta de enviar todo al 2 de abril en una revisión distinta, que es la revisión pues ya de tarifas recíprocas. Y yo le planteé también que pues entendía su preocupación de el déficit de los Estados Unidos, pero que pues era mejor seguir trabajando, dialogando juntos. Yo la verdad quiero decir que
fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque sí es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. Que todo lo planteamos siempre en este mes y siempre lo vamos a plantear por convicción, que se puede colaborar, coordinarnos, hacer muchas cosas juntos, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía, que es la posición que siempre hemos planteado. Entonces, realmente, por eso la publicación dice gracias al presidente Trump, porque México fue tratado con mucho respeto y pues llegamos a este acuerdo que realmente beneficia a ambas naciones. Seguir colaborando, cooperando en distintos temas y al mismo tiempo, en el marco del respeto entre nosotros, mantener esta cooperación. Creo que, pensando mucho en la llamada, siempre es importante tener respeto cuando uno habla, mantener el respeto, la dignidad y el respeto. Y esa ha sido la característica de las 4 llamadas que hemos tenido. Esto ayuda a México y no va a ser pues la última llamada, ¿no? Hay muchos temas que tenemos que seguir platicando, entre ellos pues evidentemente el respeto a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Pero por lo pronto pues creo que es algo, logramos, porque logramos todos. No lo logró la presidenta, logramos todos los mexicanos y mexicanas este respeto a nuestro país. Yo lo diría de esta manera. Y pues vamos a seguir trabajando juntos. Y el domingo pues vamos a hacer un festival. Voy a explicar lo que estamos haciendo. De paso voy a hablar de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Pero voy a explicar el logro que significa este acuerdo entre los presidentes y entre nuestros pueblos. Y pues vamos a invitar ahí a grupos musicales para festejar con el pueblo de México. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, acá a la izquierda vamos. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano de Ecosmedia MX, y pues muchas felicidades por esta reunión tan diplomática. Presidenta, sobre las expectativas para el 2 de abril, una vez que concluya el plazo del acuerdo temporal, ¿cuál es la estrategia de su gobierno para asegurar que no se reanuden los aranceles y se mantenga una relación comercial estable con Estados Unidos bajo el marco del TEMEC? Pues es lo que hoy publica, ¿no? O sea, el 2 de abril, el presidente Trump lo que ha dicho para su país es que ellos no tienen aranceles para países que envían, o sea, de los que importan productos, y en cambio hay países que tienen aranceles muy altos para los productos que importan de Estados Unidos. Lo que él ha dicho es que ese no es un trato justo a Estados Unidos. Estoy repitiendo sus palabras. En el caso de México prácticamente todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando lo manda el 2 de abril, pues esencialmente está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos. Y en este mes pues van a seguir trabajando nuestros equipos, particularmente el equipo de comercio. Entonces, pues eso, digamos, el 2 de abril es una fecha que no fue como la de febrero a marzo, en donde solamente Canadá y nosotros y China estábamos en esa circunstancia, sino el 2 de abril va a estar todo el mundo en la misma circunstancia. Entonces, el objetivo pues es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es, pues ellos tampoco nos cobran aranceles, ¿no? De todas maneras se sigue trabajando conjuntamente, es decir, se respeta el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá.
Presidenta, en el contexto de las tensiones que se estuvo viendo, en empresas como Starlink y su papel en proyectos estratégicos en México con la conectividad satelital, ¿cómo está manejando su gobierno la relación con estas empresas y sus inversiones en el país? ¿Existe el riesgo de que estas tensiones afecten proyectos de infraestructura o desarrollo tecnológico en México? Sí, de haberse mantenido los aranceles, nosotros hubiéramos tenido que responder el domingo. De alguna manera fue lo que le mencioné al presidente Trump, al decirle, yo tengo que responder a mi pueblo porque es mi obligación principal. Entonces ahí vamos a tomar una serie de medidas que ya no tiene caso hablar de ellas, dado que se pospone todo hasta el 2 de abril y se revisa todo en el marco de los aranceles recíprocos. De todas maneras, México tiene que trabajar hacia adelante en el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia, que es parte del Plan México. Es decir, nosotros tenemos que producir más en México para lo que consumimos, para nuestro mercado interno. Eso nos va a ayudar, pues, no solamente al crecimiento, no es el crecimiento, es el desarrollo económico con bienestar. Y el impulso de hecho en México también. En ese marco está lo hecho en México. Nosotros tenemos que producir más aquí porque importamos mucho también de otras regiones. Entonces, y también en términos energéticos, fortalecer nuestra soberanía energética, dejar de importar muchas cosas que importamos. Eso va a fortalecer todavía más a nuestro país. Soberanía, pues, es una palabra que tiene que ver con el trato o con fortalecer nuestra independencia, y tiene que ver también, pues, con el artículo 39 constitucional. La soberanía en México radica en el pueblo y en sus decisiones. Y al mismo tiempo la autosuficiencia alimentaria, energética, de producción, y eso va a fortalecernos mucho. México, durante todo el periodo neoliberal, pues se apostó al tratado comercial con todo el mundo. Nosotros imagínense, somos el país con más tratados comerciales del mundo. ¿Por qué? Porque había esta idea de que no importa si no lo produces, hay que comprarlo donde más barato es. Eso hizo que nosotros acabáramos importando no sé cuánta gasolina, a pesar de que éramos un país petrolero, porque se tiró a la borda incluso las 6 refinerías que se construyeron en México. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra autosuficiencia, y esta integración económica que tenemos con Estados Unidos tiene que ser una integración económica con soberanía, y ampliar, que eso lo planteó desde hace tiempo el presidente López Obrador. Dijo, el tratado comercial lo que hace es que nos fortalece a América del Norte frente a otras regiones del mundo, y nosotros coincidimos. Pero además este tratado o este esquema de colaboración debería ampliarse a todo el continente, porque entonces sí el continente sería fuertísimo. Y eso siempre con respecto a las independencias, la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, hoy, en cierta manera, pues lo que mostramos y el diálogo que establecimos mostró eso. Colaboramos en muchos temas. Yo se lo dije a él y lo he dicho aquí públicamente. Claro que nosotros no queremos que haya consumo de fentanilo en los Estados Unidos, que le está haciendo tanto daño a sus jóvenes. Eso depende de muchas cosas que haga Estados Unidos. Reconoció el presidente Trump la idea de la campaña que le planteamos nosotros, y tienen que hacer muchas otras cosas. Pero en la medida que nosotros podamos colaborar, porque nosotros no queremos el tráfico ilegal de fentanilo, ni para Estados Unidos, ni para ningún lado, ni para que se envenenen nuestros jóvenes. Entonces eso se lo dije hoy en la llamada. Nosotros vamos a colaborar en el marco de respeto siempre en todo eso. Entonces, tenemos resultados, pues hay que seguir teniendo resultados.
Por último, Presidenta, y ligeramente cambiando de tema, usted me disculpe, hablando del Estado de México, ¿cómo van las obras del colector Chalco Solidaridad que encabeza el gobierno federal para garantizar que este año no haya inundaciones como en más de una década en Chalco? A ver si Efraín te manda las fotos. Se había hecho algo con el presidente López Obrador, pero nosotros hicimos una obra mayor, estamos haciendo una obra mayor y está desarrollándose. A ver si por ahí tenemos las fotos para que las vean. Y la idea es terminar en mayo a más tardar, para que pues evitar cualquier inundación en Chalco. Muchísimas gracias, Presidenta. Vamos ahora a ver, por acá está la esquina. Muchas gracias, Presidenta. Eli, del canal de Eli TV Oficial de YouTube, y también pues la felicito por el logro en este reto tan importante que está pasando. Una de mis preguntas, Presidenta, es que usted en la gráfica que mostró, pues le ha mostrado al presidente Donald Trump que México está trabajando y que está teniendo resultados. Usted está en modo de cooperar con Estados Unidos. A la misma vez, pues Estados Unidos dijo que también estaría cooperando con lo de no pasar tantas armas para que pues no llegaran a estos grupos delincuenciales. ¿Usted le pediría también al presidente Donald Trump que muestre gráficas de lo que ellos también están haciendo para cooperar también con México? El acuerdo que se tomó en Washington con los dos equipos de seguridad y de procuración de justicia establece eso, reducción del tráfico de drogas ilegales de México a Estados Unidos y reducción del tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Entonces, evidentemente, pues nosotros tenemos que estar revisando ambas cosas, ¿no? Ahora, es muy importante, y decírselo a todas y a todos, nosotros estamos haciendo este trabajo por la seguridad de México, de las y los mexicanos. Es decir, es parte de nuestra estrategia de seguridad. Y claro, pues de cooperación con Estados Unidos, pues parte de la estrategia de seguridad. Entonces, también es muy importante esto que ellos en esta reunión que tuvimos, pues reconozcan la importancia de reducir el tráfico de armas hacia México. Entonces, este es parte del acuerdo, pues que evidentemente se sostiene, pues dado que seguimos cooperando y colaborando juntos en el marco de nuestras soberanías. Otra pregunta, Presidenta. En estos días de tanta tensidad, no solamente en México, sino también en Canadá, en China, pues también que han respondido con un modo, digamos, retante. Ya vimos también la respuesta de Canadá. ¿Cuál es la diferencia entre su gobierno y el gobierno de Canadá, el gobierno de China? Porque pues aparte que nos ha dicho que ha habido mucho respeto entre usted y el presidente de Estados Unidos, ¿cuál sería la principal diferencia de su gobierno versus Canadá, versus China, que incluso dijo que pues estaría dispuesto a responder cualquier tipo de guerra? No me corresponde a mí establecer las diferencias, no. ¿Quién soy yo pues para calificar la relación de un país con otro? No, eso le corresponde a otros, no me corresponde a mí. Lo que yo sí puedo decir es que hemos sido tratados con respeto y nosotros tratamos con respeto al presidente Trump en el marco pues de la colaboración y de la coordinación. Con lo que usted nos acaba de comentar acerca de la conversación que dijo con el presidente Donald Trump, ¿usted cree que él también tomó en cuenta a los fabricantes de automóviles acá en México y la presión que también han ejercido ellos con el gobierno de Estados Unidos para que pues no se lleven a cabo estos aranceles y que pues afectarían a ambas naciones? Muchas gracias. Sí, es muy probable que todo haya influido. Recuerden que el día que anuncia los aranceles, las tarifas,
cayeron las bolsas en Estados Unidos, y también pues hubo muchísimos empresarios estadounidenses que dijeron no nos conviene y que hicieron pues su propio trabajo para hablar con el presidente Trump. Evidentemente todo influye, ¿no? Y creo que influye también pues la relación de respeto que hemos tenido. Yo le dije, soy una mujer de palabra. O sea, cuando nos comprometemos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras soberanías, lo hacemos. Pero tenemos que tener respeto entre nosotros. Entonces, todo influye entre nosotros. Los avances que hemos tenido, pues ese es un avance muy bueno, la verdad muy bueno. Pero son sus datos, ni siquiera son nuestros datos, son sus datos. Quiere decir que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, y no solo para que no llegue, repito, el fentanilo a Estados Unidos, el fentanilo ilegal, sino pues de protección y trabajo para las y los mexicanos. Y ustedes saben que además nosotros vamos desde la atención a las causas hasta la cero impunidad, y eso es lo que nos está dando pues muchos resultados, y tiene que ver mucho también el avance que tuvo el presidente López Obrador en su momento. Y también creo, lo quiero decir, la buena relación que tuvo el presidente Trump con el presidente López Obrador. Todo influye, que siempre fue también una relación de mucho respeto. Recuerden que el presidente siempre dijo amigo presidente, ¿no? Incluso cuando le quitan su cuenta de Twitter al presidente, bueno, ya no era presidente, ¿o sí? No, ¿verdad? Ya no era presidente Trump. De las pocas gentes en el mundo que dijo, eso está mal, porque está mal en cualquier sentido la censura, fue el presidente López Obrador. Pues eso obviamente lo recuerda, ¿no? El presidente Trump, digo. Entonces, todo eso influye en la buena relación, porque él pues sabe evidentemente que somos parte del mismo movimiento y que nos hemos referido siempre a él con respeto. Muchas gracias, presidenta. Y ya por último, la reunión en el Zócalo ¿va? Va, los invito a todos, vamos ahí por supuesto a dar un mensaje que es importante, pero también pues vamos a hacer un festival para que todos podamos estar contentos el domingo. Muchos paisanos ya habían comprado su boleto para venir a... Vengan los paisanos acá, los queremos, los abrazamos, gracias. Son lo mejor de lo mejor que tiene nuestro país, y los abrazamos y los queremos. Y lo que dije de los consulados, que vamos a seguir en los consulados hasta que no funcionen bien y que no tengan todo el respeto a nuestros paisanos, eso me voy a dedicar personalmente a que así sea. Sí. Mireya Cuellar, de la Jornada Baja California. Presidenta, bueno, no venimos aquí a hacer comentarios personales sino preguntas, pero creo, lo he escuchado, muchos dicen que quizá una cosa importante es que nuestra presidenta no tenía la necesidad de responder como un macho alfa, y la templanza de la presidenta ayudó en estas negociaciones, presidenta. Pero yo le quisiera, mi primera pregunta sería, ¿cuál es el futuro del Tratado de Libre Comercio del TEMEC? Porque si a partir de esta nueva fecha lo que va a haber es una revisión igual para todos, ¿cómo va a ser esta relación México, Estados Unidos, Canadá? Y después a mí también me gustaría que nos comentara algo sobre cómo va a ser la relación con China. Viene una revisión del tratado, recuérdenlo, en 2026. Es muy probable pues que con todos estos diálogos que está habiendo entre el secretario de Economía, el secretario de Comercio, el secretario de Hacienda, el secretario del Tesoro, pues muchas de las cosas de esta revisión pues van a empezar a verse desde ahora. Eso es importante. ¿Qué hemos dicho nosotros siempre? Nosotros tenemos también que hacer una revisión de los tratados comerciales que nosotros tenemos, por nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia y por el fortalecimiento de nuestra economía.
Eso es algo importante que tenemos que revisar. Pero nosotros privilegiamos finalmente el comercio con los países con los que tenemos tratado. Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial. Y estamos importando muchísimos productos de China. Les pongo un ejemplo, lo he dicho aquí, la industria textil, la industria del zapato. Yo pienso que parte de la violencia en Guanajuato tiene que ver con que pues se vino abajo una parte de la industria que le daba mucha prosperidad a Guanajuato y en general a todo el Bajío, pero particularmente a Guanajuato, porque Querétaro, por ejemplo, generó otro tipo de inversiones y no tenía pues la industria del textil como lo tenía Guanajuato, que todavía lo tiene, y del zapato. Entonces, mucho de la entrada de productos chinos a México pues hizo que cayera esta industria en nuestro país. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Recuperarla, fortalecer nuestra industria. ¿Por qué? Porque eso da empleo, porque eso nos fortalece, porque eso genera bienestar, porque reduce la violencia, todo lo que eso significa. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que revisar las tarifas que tenemos con China, pero además ahí no hay acuerdo comercial en ciertas cosas. Otras cosas, pues difícilmente en este instante, ¿verdad? Porque ya no se fabrican en México. Pero todo en el marco del Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía. Mi siguiente pregunta sería, Presidenta, abusando y porque usted habla del tema de los migrantes. En la Jornada Baja California recibimos una denuncia de varios migrantes que compraron terrenos en la ciudad, en el estado de Yucatán. La empresa se llama, una empresa inmobiliaria que se llama Inverco, que les vendió en Mérida. Esta empresa fue fundada por el señor Miguel Aguayo de Pau y Rolando Mejía Bello, un sobrino del exgobernador priista de esa entidad, que además recibió una notaría antes de que se fuera el gobernador Mauricio Vila. Les vendieron terrenos, incluso hay una gran cantidad de publicidad por internet de terrenos que se venden en Yucatán. Los paisanos, la mayoría, gente que ya se va a jubilar y que quiere venir a pasar los últimos años de su vida en México. Todo el grupo son como de 700 defraudados y van a venir mañana algunos de ellos a movilizarse o a tratar de hablar con la Procuraduría del Consumidor, a tratar de hablar incluso con entiendo que con el maestro Pablo Gómez, porque se ha hablado que si hay ahí lavado de dinero, porque ellos pagaron sus terrenos y ahora esta empresa no les quiere, compraron los terrenos y les iban a construir una casa, no han visto nada, les quieren dar unos terrenos en otro lugar, sin ningún servicio, sin nada de lo que ellos pagaron. Son muchos paisanos y bueno, a nosotros en la jornada nos llegó esta denuncia y por eso se la quiero plantear hoy aquí. Sí, si gustan, los puede recibir la Secretaria de Gobernación, si nos das los datos y nos comunicamos con ellos para poderles ayudar en lo que necesiten. Muchas gracias. Y por último, el otro tema que me gustaría comentarles es el tema de la mañanera anterior le comentaba el tema de la contaminación en Mexicali. Ya hubo una reunión, me comentaron la secretaria del Medio Ambiente en Baja California. El problema de Mexicali y de Tijuana también es que no hay equipos para medir realmente de qué tamaño es la contaminación. Y en el caso de las empresas… ¿La contaminación atmosférica? La contaminación atmosférica, exactamente, porque lo que hay es muchas partículas, PM2.5, PM10, ha habido mucha contingencia porque con 4 equipos que hay en Mexicali han estado monitoreando y en esta idea de echar a andar un programa le avisan a la gente cuando es que no pueden salir a correr, hay que mantener las puertas y ventanas de la casa cerradas, porque hay mucha partícula PM2 en el ambiente. Pero lo que dicen los especialistas es que es muy parcial, porque no se está midiendo la contaminación en toda la ciudad
y como no hay equipos de la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas reportan, es como un autocontrol de las empresas que mandan un reporte de yo estoy contaminando de tal cosa y mis emisiones son estas, pero no hay quien verifique si verdaderamente las emisiones de estas empresas son las que dicen. Entonces, yo no sé si podría haber una inversión para este tipo de equipos, porque Tijuana, pues dicen que tiene el mismo problema, pero ahí hay todavía menos equipos, con la ventaja de que Tijuana pues no está en esa cazuela que está Mexicali abajo del nivel del mar, y tampoco tiene en el invierno estas temperaturas tan bajas que generan la inversión térmica y que evitan que haya que los contaminantes se diseminen. Entonces, no sé si, sé que están yendo a la zona metropolitana de Monterrey, las autoridades, a ver cómo están funcionando ahí el esquema contra la contaminación. No sé si hay algún caso, alguna situación nueva que usted nos pudiera comentar en el caso de Mexicali. Estamos trabajando con un instituto de la UNAM. Antes se llamaba Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora se llama, creo que, Instituto de Atmósfera y Cambio Climático, algo así. Ahí hay personas pues muy especializadas en el tema de contaminación atmosférica. Estamos trabajando para la zona metropolitana de Monterrey a través de la Semarnat. Lo comenté hace poco para poder trabajar también con Baja California, particularmente Mexicali y también Tijuana. Tijuana más bien pues tiene más cercanía, tiene más posibilidad de dispersión de contaminantes que Mexicali, como bien mencionas. Una parte viene de los incendios agrícolas que ocurren particularmente en esta época como parte del proceso de producción. Entonces, pues tiene que haber no solamente pues, lo que serían fábricas o vehículos, sino también con la parte agrícola. Entonces sí, vamos a trabajar ahí pues con Marina del Pilar, a quien queremos, apreciamos mucho, la gobernadora, y Norma, ¿no? Creo que es la presidenta municipal de Mexicali, que también es una gran compañera. Y bueno, con los habitantes de Mexicali, por supuesto. Ah, mira, Alicia Bárcena está oyendo la conferencia. Hola, Alicia. Se está programando una reunión en Mexicali para llevar acciones a cabo. Será la tercera semana de marzo. Acaban de ir a Monterrey. Gracias, presidenta. Y ya nada más, ¿cuándo nos confirmaría si va a inaugurar el tianguis turístico o no? Pues ahora voy a revisar la agenda. Ayer quedé con los gobernadores. Ayer vinieron los gobernadores que están dentro del IMSS Bienestar, que son pues prácticamente los gobernadores que llegaron por Morena y por el Partido Verde, porque tenemos que revisar muchas cosas del IMSS Bienestar. En abril vamos a hacer una gira de muchos días para poder trabajar con los equipos de salud de aquí. Voy a estar yo presente, los equipos de salud de cada estado, de administración, para poder atender pues todas las problemas que todavía puede tener el IMSS Bienestar. Entonces abril va a ser, me lo voy a dedicar prácticamente a todo. Viene ahí creo que la Semana Santa viene, ¿no? En abril, no sé cuándo. A ver cuándo es la Semana Santa. Les voy a dar vacaciones jueves, viernes, sábado y domingo. ¿El cuándo? ¿6 de abril? ¿6? No, ¿sí? A ver, chéquenle ustedes, yo creo que a lo mejor se equivocó. Paulina lo tiene bien. Sí. Ah, de acuerdo, o sea, es más bien el jueves de Semana Santa, ¿cuándo es? 3. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ya me informan ahorita. Bueno, a ver acá. Ya vamos a tomar pocas preguntas para que Noemí pueda cerrar, porque nunca debemos olvidar a las mujeres en la historia. Muchas gracias, presidenta. Sobre la industria, Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre la industria automotriz, ¿hablaron en algún momento sobre el proyecto de repatriación de las operaciones de estas plantas a Estados Unidos, a pesar de que México es el centro de ensamblaje automotriz y fabricación de autopartes más eficiente de la región?
Presidenta, ¿cuál es el mensaje de su gobierno a los representantes de las armadoras estadounidenses, asiáticas, alemanas, respecto a lo que puede seguir ofreciendo México para que permanezcan en el país? A ver, yo creo que esto ayuda mucho. A ver, ¿en cuánto está el peso? 20.31. ¿Vieron cómo aguantó el peso? No llegó ni a 21 en estos días, para que vean si es cierto que la economía de México está fuerte. Ellos pueden invertir en México. Lo que nosotros queremos, claro que la industria de exportación es muy importante, pero nosotros queremos fortalecer el mercado interno. Entonces es muy importante que una buena parte de la producción pues sea para México, ¿verdad? Ese es. Ahí está 20.32. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, sobre el arancel del 10% para el petróleo y el gas que ha impuesto el gobierno del presidente Donald Trump, ¿también forma parte de este acuerdo que proteja a los bienes o que cumplen con el TEMEC? Hablaron sobre la revisión del TEMEC y el sector petrolero. ¿Cuáles serían las implicaciones estructurales para el ecosistema energético de nuestro país, Presidenta? Le pregunto esto porque Canadá ya amagó con desconectar las plantas generadoras de energía eléctrica de los gasoductos mediante los cuales le vende gas a Estados Unidos. ¿Podría Estados Unidos en ese caso afectar el suministro a México a pesar de que la CFE tiene firmados contratos de abastecimiento y que se renegociaron y validaron durante el gobierno del presidente López Obrador? ¿Estados Unidos podría considerarlo un bien estratégico de seguridad nacional? Yo creo que ahorita tenemos este acuerdo. Ya después vamos a seguir revisando y ampliando mucho más la información. Yo creo que en este momento todas y todos los mexicanos debemos estar contentos de que se nos respetó, que se reconoció el trabajo que se ha estado haciendo de cooperación, de colaboración, de trabajo en el tema de seguridad. Yo creo que nos quedamos con eso ahorita y ya luego vemos otras cosas. Como digo, es muy importante para México fortalecer nuestra autosuficiencia, ahí donde podemos hacerlo. Y eso es algo que estamos revisando con los equipos, tanto agropecuaria, porque tiempos como el que vivimos en estos días con los aranceles, pues obviamente te generan una reflexión de cómo fortalecer nuestra autosuficiencia, ¿no? Para no depender tanto más allá de la industria de la exportación. Entonces son temas que nosotros tenemos que trabajar, era parte además ya del Plan México que habíamos planteado, y bueno, ya lo demás ya lo podemos ver después. Presidenta, ¿Pemex buscaría otros mercados para no depender de las refinerías estadounidenses en caso de que le apliquen el arancel? Recuerden que particularmente en hidrocarburos que tienen que ver con gasolina, diésel, nosotros tenemos todo para lograr la autosuficiencia en este momento. Dos Bocas, me dijeron antier, por cierto, ya está produciendo 100,000 barriles, se resolvió el problema de el crudo con sal, no sé cómo se diga, el crudo con problemas de salitre, no sé. Y entonces eso ya nos va a permitir pues que esté funcionando al 100, más el trabajo que se está haciendo de fortalecimiento de la eficiencia de las refinerías, de las 6 refinerías, la coquizadora de Tula, que ya muy pronto va a estar funcionando, la coquizadora de Salina Cruz. Estamos planteando incluso ver cómo podemos usar el coque que se produce en esas refinerías, pero las refinerías nos dan autosuficiencia en gasolinas y diésel, y la refinería de Deer Park, que está en los Estados Unidos. Ahora tenemos que ir hacia otros temas como gas natural y la producción de energía renovable que nos permita mayor autosuficiencia. Muchas gracias, Presidenta. Ya cerramos, compañeros, vamos con Mujeres en la Historia. Mañana nos vamos a ver, ya mañana, para mañana. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidente.
al ratito teníamos, como no sabíamos, a ver, espérame. Adelante. Como no sabíamos cómo iba a salir la llamada, ¿verdad? Pues de todas maneras nosotros íbamos a tomar una serie de, si no salía bien la llamada, de decisiones para el domingo, y queríamos en algunos casos hablarlas con empresarios mexicanos, ¿no? Para poder saber qué tanto iban a afectar. Pero bueno. ¿Quiénes más le han manifestado su asistencia? Muchísima gente, pues se generó una convocatoria buenísima. Y que eso, yo lo dije el otro día aquí en la mañanera, uno se siente muy fuerte porque tiene el respaldo del pueblo. Eso es lo que más fortaleza da. Y tenemos el respaldo del pueblo porque no hemos traicionado nunca lo que somos, ni lo vamos a traicionar. Y eso también lo ven allá. También lo ven allá. Entonces eso fortalece. De todas maneras, ya está la convocatoria, pues nos vamos a ver el domingo, nos vemos el domingo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, es una oportunidad vivir este momento histórico. Yo como historiadora creo que ustedes comparten conmigo que estar en este momento y en este día nos va a quedar completamente grabado. En verdad le agradezco, estoy más nerviosa que en algunas otras ocasiones. El día de hoy hacemos referencia a la primera conferencia mundial sobre la mujer que va a tener lugar aquí en nuestro país en el año de 1975. Ustedes saben que estamos en el marco del Día Internacional de las Mujeres este próximo 8 de marzo y bueno, se cumplen 50 años de esta conmemoración que tiene también un origen importante en nuestro país con esta primera conferencia mundial. Si bien sus antecedentes datan de 1909 en esta conmemoración del Día de la Mujer en Estados Unidos en 1909 y posteriormente 1911 se suman otros países como Dinamarca, vamos a tener un antecedente inmediato en 1975, ya este día declarado por la ONU. Y bueno, les digo, estamos por cumplir 50 años, México fue la sede. Y bien, la lucha por los derechos de las mujeres, como podemos ver, es un fenómeno global que se consolidó a través, siempre como lo decimos, no es nada otorgado, todo es luchado y todo es conquistado, a través de movimientos sociales, de políticas públicas, y de eventos internacionales. Como lo vimos hace un par de semanas en la cápsula dedicada a Elvia Carrillo Puerto, México ha sido pionero en la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, no fue fortuito que en 1975, hace 50 años, se celebrara la primera conferencia mundial sobre la mujer aquí en Tlatelolco, Ciudad de México. Este evento marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género a nivel internacional. Si bien es cierto que el gobierno de ese entonces buscaba dar una imagen de un México progresista, estábamos en los años 70, al imaginario en el escenario internacional, también lo es que movimientos feministas logran consolidar este evento, eso es muy importante mencionarlo, como el Movimiento Nacional de las Mujeres que se había fundado años antes, en 1972, y que vieron en esta conferencia la oportunidad de exponer sus demandas a nivel internacional. Conozcamos sobre este evento que tuvo lugar aquí en nuestro país hace 50 años. En junio de 1975, llegaron a la Ciudad de México alrededor de 9,000 personas de todos los continentes, en su mayoría mujeres, convocadas por la Organización de las Naciones Unidas para un evento inédito, la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, un esfuerzo por analizar la inequidad de género desde una perspectiva global. En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Tlatelolco, las delegaciones de 133 países trabajaron durante 2 semanas para proponer ajustes al Plan de Acción Mundial, redactado por la ONU, con el fin de que los gobiernos se comprometieran también con atender los problemas que mantenían a las mujeres en desventaja. Grupos de mujeres y organizaciones feministas de distintas naciones y de muy diversos sectores sociales, profesionistas, lesbianas, trabajadoras sexuales, obreras, indígenas y amas de casa, también se reunieron esos días a debatir en la tribuna del Año Internacional de la Mujer,
foro paralelo más diverso que la conferencia oficial gracias a la pluralidad de las asistentes y a las discusiones informales que se dieron en los pasillos y en la cafetería. En ambos encuentros se dieron acalorados debates que fueron juzgados por la prensa de la época como una incapacidad de las mujeres para llegar a acuerdos, en lugar de ser reconocidos como un signo de pluralidad. Entre las diferencias más notables destacaron que las delegadas de los países entonces llamados de primer mundo posicionaron agendas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, mientras las del tercer mundo impulsaron temas de justicia social y económica. Betty Friedan, feminista norteamericana, puso en el centro los derechos sexuales y reproductivos, la equidad salarial, la igualdad dentro de la familia y las condiciones para que las mujeres de la clase media pudieran desarrollar todo su potencial. Mientras que Domitila Barrios de Chungara, una líder minera boliviana y madre de 7 hijos, criticó las propuestas de igualdad de oportunidades y libertad individual, ya que para ella estos eran problemas secundarios frente a la explotación, la represión y la pobreza. Para nosotras, el trabajo primero y principal no es pelearnos con nuestros compañeros, sino con ellos cambiar el sistema en que vivimos. A nivel local, las organizaciones feministas mexicanas señalaron que el gobierno estaba instrumentalizando sus causas. El presidente Luis Echeverría propuso a México como sede al tiempo que designó al Procurador General de la República, Pedro Ojeda Apaullada, como presidente de la conferencia, lo que varias asistentes calificaron como un insulto para las mujeres. A pesar de las distintas polémicas, contradicciones y de la sentencia de fracaso de la prensa que se burlaba del evento, este doble encuentro de mujeres que tuvo lugar en México en 1975 fue un importante punto de partida para que los gobiernos impulsaran leyes y programas para erradicar la discriminación de las mujeres, pero también para reconocer las diversas prioridades que hay, hasta la fecha, en las distintas luchas de las mujeres en el mundo. Hay una fotografía que me encanta de estas presentaciones, que es el Club Femenil Margarita Massa, ¿no? Como en su momento ya recuperaban a nuestras antecesoras para también nombrarse. La primera conferencia mundial sobre la mujer en México fue un evento histórico, como ya lo vimos, que marcó el inicio de un esfuerzo global para abordar las desigualdades de género. Uno de los programas más importantes fue la adopción de un plan de acción mundial que estableció metas concretas para promover la igualdad de género en áreas como la educación, el empleo y la salud. El plan incluía recomendaciones para adoptar políticas específicas como las creaciones de las Secretarías de la Mujer. Hoy, casi 50 años después, la lucha por los derechos de las mujeres continúa y la conferencia de 1975 sigue siendo un importante recordatorio de la colaboración internacional y de la acción colectiva. Las mujeres que participaron en este evento demostraron su compromiso con la justicia social y sentaron un precedente para nosotras, las futuras generaciones. Sin embargo, el camino todavía necesita redoblar esfuerzos para garantizar una igualdad sustantiva para vivir libres y sin discriminación. Esto es cuanto, Presidenta, y es un honor. Les decía a Noemí que yo tenía 13 años cuando fue esta conferencia y mi mamá me llevó a algunos de los foros, así que estaba recordando. Ya estamos viejitos. Adiós, buen día. Gracias. ¿Le gustó la sala, Presidenta?